Comenzamos con género dramático. El objetivo de aprendizaje es identificar las principales características del género dramático. Ya, como pregunta de iniciación tenemos ¿en qué crees que se diferencia el género narrativo del género dramático y qué características recuerdas de este género? Ya, acá tenemos un cuadrito donde se divide cada tipo de género que hemos visto y se hace como una simulación de los elementos que se parecen y los que son distintos. En el género narrativo, quien escribe el texto, la obra, lo que sea, es el autor. En el lírico es el poeta y en el dramático es el dramaturgo. Quien narra la historia en el género narrativo es el narrador. En el género lírico es el hablante lírico y en el género dramático, como dijo muy bien Oriana, se narra a través de diálogo, no hay nadie que nos cuente la historia. En el género narrativo está escrito en prosa, el lírico en verso en prosa y el dramático en guión. Eso de acá es para el otro lado. La estructura: narrativo, inicio, desarrollo y cierre, lírico, estrofas y versos, o sea, estrofas con versos, y el dramático es inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Ejemplos de género narrativo: cuento, novela, fábula, mito, leyenda, fábula ya le dije, microcuento, etc. Lírico, oda, romance, poemas, caligramas, etc. Y el dramático, tragedia, comedia y drama. Para que vamos recordando. Ahora, en específico, la obra dramática es un texto literario que está creado para ser representado. Esa es su finalidad. Si el narrativo es para narrar una historia, si el lírico es para expresar sentimientos, el dramático es para ser representado. ¿Por qué? Por actores. Por lo tanto, la mayoría de las obras dramáticas están estructuradas en forma de diálogo para que cuando las representen puedan saber qué es lo que dice cada personaje. Cuando una obra dramática es representada por actores, se convierte automáticamente en una obra teatral, que es distinto. Una obra dramática es un texto escrito y una obra teatral es la representación de esta. ¿Ya? Dentro de este texto, la acción tiene una importancia muy grande, ya que la historia se cuenta a través de las acciones que hacen los personajes y estas acciones son representadas por acciones de los actores, que tienen que representarlos de la mejor forma posible para que se entienda de qué se trata la obra. Cuando las acciones son heroicas, o sea, tratan de héroes o de dioses, reyes o personajes muy, muy importantes, se llaman tragedias. Y cuando se trata de acciones de hombres y mujeres comunes y corrientes, podemos hablar de una comedia. Comedia no como algo, bueno, sí es chistoso, pero es más bien crítico, que la vamos a ver después. El conflicto dramático es el problema central de la obra. ¿Ya? Es la lucha entre las dos fuerzas opuestas, que son el personaje principal y el antagonista, que es el opositor a este personaje principal. Cada uno de ellos defiende su idea, sus valores, sus propósitos, y toda la obra se articula, o sea, se desarrolla a través de este problema, de este conflicto. Acá tenemos la estructura de este problema que enfrentan los personajes. Primero se presenta el conflicto a través de los personajes que tienen objetivos o propósitos opuestos. Recuerden que el antagonista no siempre es el malo, sino que es el que se opone a las ideas del protagonista. El desarrollo se da la evolución de las acciones hasta llegar a un choque de los personajes que luchan por conseguir sus objetivos. Y está el desenlace donde el conflicto se resuelve cuando una de las dos partes de estos opuestos cumple su meta. Acá tenemos un ejemplo que yo siempre lo pongo porque es muy importante señalar que no siempre el antagonista es el malo. Acá tenemos una protagonista, Harpagón. La motivación es la ambición de obtener la hacienda del señor Anselmo. El conflicto es que Harpagón quiere obligar a Elisa a casarse con el señor Anselmo y ella no quiere. El antagonista sería Elisa porque no quiere casarse y va en contra de
lo que quiere lograr Harpagon. Porque ella quiere su libertad y casarse con quien ella quiera, pero aquí ella no es la mala, sino que ella solo se está oponiendo a lo que quiere el protagonista. Y ahí tenemos un conflicto dramático. Conceptos diferentes, como les dije, texto dramático u obra dramática es diferente a una obra teatral o a una representación teatral. Ya el texto o obra dramática están escritas y la representación y obra teatral están representadas. Ya, elementos del género narrativo, primero tenemos a los personajes. Los personajes, ustedes saben que se trata de la personificación de seres ficticios que participan en una obra dramática y representan la historia a partir de sus acciones. Aquí tenemos el conflicto entre protagonista y antagonista y todos los personajes que los siguen. Tenemos también el diálogo, que es la conversación ficticia entre dos o más personas dramáticas, y el diálogo hace posible y comprensible el discurso en el teatro. Los elementos también están las acotaciones, y esto es muy importante. Las acotaciones son las indicaciones o aclaraciones que hace el dramaturgo. Puede tratarse de características o emociones de los personajes, como movimientos, gestos, tono de voz, etc. O la descripción del ambiente, los efectos especiales, la atmósfera y la escenografía en general. Normalmente estas acotaciones aparecen entre paréntesis y con letra cursiva y negrita a veces, ¿ya? Sin esto, el actor no podría saber cómo tiene que actuar, porque es distinto a yo leer lo que dice un diálogo, a yo representarlo y transmitir realmente lo que se quiere decir. También está la parte que es una parte del diálogo donde el actor o personaje se dirige al espectador, a la persona que está viendo la obra, y supone que los demás actores o personajes no lo están oyendo. Entonces le habla como al público. Es como que el personaje hablara en voz alta. Acá tenemos un ejemplo para que vayan identificando lo que hemos visto. Personajes siempre van a aparecer, o la mayoría de las veces, con mayúsculas. Y 2 puntos, aquí está abajo para poder identificar mejor. El diálogo, que está, son las interferencias que tienen los personajes, y a través de ella nos enteramos de qué está haciendo cada uno de ellos, y las acotaciones que van en paréntesis y en letra cursiva, que es esa letra dobladita. Acá dice, el acomodador, ¿le afectó mucho la película? Arturo, no, incluso creo que ni siquiera la vi. Saca una pequeña botella de alcohol. Tome, sírvase. Todas esas cosas que son acciones que realiza el personaje, se escriben, el dramaturgo la escribe en paréntesis para que el actor lo represente así. Sepa que está sacando una botella pequeña de alcohol. Lo mismo abajo. No bebo, gracias. Mire, no crea que todos los que miran la pantalla. La ven, sí. Pero a veces uno viene por el silencio, para pensar. Como ir a una iglesia que está oscura, entiende, y toma un sorbo. Esas son acciones que no va a decir, estoy tomando un sorbo, no. Y siguen cerrando los cines. Acá también se pueden agregar especificaciones del ambiente, por ejemplo, no sé, están en el cine sentados y no queda nadie, el acomodador está recogiendo basura, qué sé yo. Que también sirve para saber cómo tienen que estar los actores, qué actitud deben tomar frente a la escena, etc. Las partes de una obra dramática. El texto dramático generalmente está dividido en partes y la función de esto es guiar a los actores y al director para que la representación sea fiel a lo que está escrito. Generalmente la estructura es de acto, escena y cuadro. El acto es la división más grande y generalmente marca sus grandes momentos. Al término de un acto se indica la caída del telón. Cuando se cierran estas cortinitas dentro de una obra teatral, hay un acto distinto. La escena son divisiones internas dentro de los actos. O sea, pueden haber, no sé, 3 escenas dentro de un mismo acto. Y están marcadas por la entrada o salida de un personaje. Si tenemos una obra y de repente un personaje se va o entra uno nuevo y hay una escena distinta. Y el cuadro, que también pueden haber, no sé, dentro de una escena
2 cuadros o dentro de un acto, es el cambio de escenografía. ¿Ya? Cuando hay una escenografía distinta, hay un cambio de cuadro. Es importante que sepan que esta división no es para todas las obras. Por ejemplo, hay obras que tienen un acto y otras donde el dramaturgo ni siquiera dice si hay cambios de escenas o cuadros dentro del acto. ¿Ya? Pero la división general sería esta. Ya. Actividad, usted va a leer la obra Entremés del mancebo que casó con mujer brava de las páginas 159 a 162 del libro del ministerio, y esta tablita la va a escribir en su cuaderno y la va a completar. ¿Con qué? Con los personajes que interfieren en la obra, con el conflicto que viven estos personajes, un ejemplo escrito de acotación, cuántas escenas contiene la obra, quién es el dramaturgo y cómo es el ambiente. Tiene plazo máximo para entregar el próximo lunes 12 de octubre.